Bienvenidos, esto es Matemáticas con Calandra y vamos a ver la diferencia entre opuesto e inverso, que muchas veces estos dos conceptos se confunden y son cosas realmente distintas. Para empezar, el opuesto de un número es algo asociado a la operación de sumar, mientras que el inverso es algo que se asocia a la operación de multiplicar. Bien, en el caso de la suma, el opuesto, por ejemplo, del 3 es un número que sumado con el 3 nos da el elemento neutro en la suma. Es decir, en la suma el 0 digamos que no hace nada. 8 más 0 es 8. El 0 es el elemento neutro en la suma. ¿Qué tenemos que poner aquí para que sumado con 3 nos dé 0? Pues evidentemente el menos 3. Como menos 3 sumado con 3 nos da 0, es que el menos 3 es el opuesto del 3. Otra cosa es que estamos en la multiplicación. Si nosotros hablamos de la multiplicación, ahora en la multiplicación el número que no hace nada es el 1. Es decir, 8 por 1 es 8. Entonces, ¿qué número tenemos que poner aquí para que multiplicado con el 3 nos dé ese número que no hace nada en la multiplicación? Pues aquí lo que tenemos que poner es un tercio. Y a este elemento se llama inverso. Bien, 3 por un tercio es 1. Así que, ¿cuál es el número que, digamos, no sirve para nada en la suma? El 0. ¿Cuál es el número que no sirve para nada en la multiplicación? El 1. Entonces, en la suma, si a mí me piden el opuesto del 3, será aquel que operado con el 3 me da el 0. Porque estoy en la suma y el 0 es el neutro. Mientras que si estoy en un producto, me van a preguntar por lo inverso. ¿Cuál sería el inverso de 3? Pues un tercio, porque 3 por un tercio me da el elemento neutro en la operación en la que estoy. Vamos a ver, estamos hablando en definitiva de varios elementos neutros, porque dependen de la operación en la que estemos. En la suma el neutro es el 0, y en el producto el neutro es el 1. Así que aquel elemento que operado con el que me den es el neutro, es el que se llama, en el caso de la suma, opuesto, y en el caso del producto, inverso. Decir que existe una palabra más genérica que es la de simétrico. El elemento simétrico es aquel que operado en la operación que estemos con un número me da el elemento neutro en esa operación en la que estamos. Dicho de otra forma, el opuesto es el simétrico y el inverso también es el simétrico. Pero claro, el simétrico en estas operaciones habría que especificarlo. Es decir, ¿cuál es el elemento simétrico en la suma? El que llamamos opuesto. ¿Cuál es el elemento simétrico en la multiplicación? El que llamamos inverso. A lo mejor lo estoy complicando bastante, pero en definitiva es muy fácil. Cuando me hablen de opuesto, estaré pensando en sumar, y cuando me hablen de inverso, estaré pensando en multiplicar. Así que en definitiva, ¿cuál sería el opuesto de 7? Menos 7. ¿Cuál sería el inverso de 7? Pues un séptimo. Lo mismo si los números son negativos. ¿Cuál sería el opuesto de menos 4? Pues el más 4. ¿Cuál sería el inverso de menos 4? Pues el menos un cuarto. Espero que este vídeo te ayude a evitar ese error, esa confusión entre estas dos palabras. Hasta el próximo vídeo.